El final de temporada en el tenis siempre deja historias inolvidables, pero pocas veces una tan intensa como la que están viviendo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. París, principios de noviembre. El ambiente es eléctrico, las luces del Masters 1000 se apagan y el público francés se pone en pie. En el centro de la pista, un italiano de 24 años levanta los brazos. Jannik Sinner acaba de conquistar su primer Masters 1000 del año y con él ha recuperado el número 1 del mundo. Lo ha hecho a su manera, sin ceder ni un solo set, encadenando su 26ª victoria consecutiva bajo techo y demostrando una solidez que recuerda a los días de gloria de Novak Djokovic. Su víctima, Félix Auger-Aliassime, apenas pudo contener el vendaval. El marcador final 6-4 y 7-6 esconde lo que realmente ocurrió. Un Sinner intratable, dominando desde el servicio y sin titubeos, mientras la presión convertía cada error del canadiense en una sentencia. Con esta victoria, Sinner sumó su 5º título del año, tras los triunfos en Australia, Wimbledon, Pekín y Viena, y con ello desplazó a Carlos Alcaraz del trono mundial por apenas 250 puntos. Un golpe simbólico, pero cargado de significado. El italiano ha pasado de decir que el número 1 era imposible hace apenas unas semanas a volver a lo más alto del tenis mundial. Su regreso al liderazgo no es casualidad. Durante los últimos meses, Sinner ha mostrado una madurez inédita. La suspensión de 3 meses que lo apartó de las pistas a principios de temporada por el caso del Clostebol parecía un golpe difícil de encajar, pero lo transformó en motivación. Regresó más fuerte, más enfocado y sobre todo más paciente. Esa serenidad ha sido su mayor arma. Un jugador que rara vez se inmuta, que juega sin precipitación y que entiende el momento como pocos. Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad, confesó tras su victoria en París. Y lo consiguió con el mismo temple que lo caracteriza, paso a paso, partido a partido, sin dejar que la presión lo distraiga. Ahora el ranking lo deja claro. Jannik Sinner, 11.500 puntos. Carlos Alcaraz, 11.250 puntos. Una diferencia mínima que, sin embargo, cambia por completo el escenario, porque el número 1 en este cierre de 2025 no es solo una cifra, es una declaración de poder. Sinner ha recuperado el mando justo antes del último gran evento del año, las ATP Finals de Turín, el torneo que coronará al maestro de maestros y decidirá quién cerrará el año como el mejor del planeta. Y si algo hace aún más especial esta historia es el contexto. Sinner llega invicto en pista cubierta, con 2 títulos consecutivos en solo 7 días, y con el apoyo total de su público italiano, que lo espera como a un héroe nacional. Alcaraz, en cambio, llega tras su eliminación temprana en París, una caída inesperada ante Cameron Norrie que rompió su buena racha tras los títulos de Roland Garros, US Open y el ATP 500 de Tokio. 2 trayectorias opuestas que convergen en el mismo punto, Turín, del 9 al 16 de noviembre. Allí se decidirá todo. El trono del tenis mundial está en juego, y aunque hoy la cima lleva el nombre de Jannik Sinner, la historia aún no ha terminado. Porque al otro lado, Carlos Alcaraz se prepara para dar el golpe final. Su misión, recuperar el número 1 y cerrar el 2025 como el rey indiscutible del tenis mundial. Después de la tormenta en París, la batalla por el número 1 del mundo entra en su fase más decisiva. Y aunque los titulares celebran el regreso de Jannik Sinner a la cima, la realidad es que este liderazgo es, al menos por ahora, provisional. El propio sistema de puntos lo confirma. Sinner, al haber ganado las ATP Finals de 2024 de manera invicta, defiende 1.500 puntos que se descontarán justo antes del inicio del torneo de este año. Eso significa que, aunque el italiano aparezca momentáneamente como líder del ranking, Carlos Alcaraz recuperará el número 1 en la siguiente actualización, justo antes de que arranque la Copa de Maestros en Turín. Y es ahí donde todo se decidirá. Las cuentas son claras. Para asegurarse matemáticamente el número 1 de fin de año, Alcaraz necesita ganar 3 partidos en las ATP Finals. Cada victoria en la fase de grupos otorga 200 puntos, lo que significaría sumar 600 y dejar su total en 11.650 puntos, una cifra inalcanzable para su rival. En cambio, Sinner no puede permitirse ni un solo tropiezo. Al ser el campeón defensor, cualquier derrota lo condena a perder terreno.
Para conservar el número 1, el italiano debe ganar el torneo invicto, 5 victorias consecutivas, y esperar que Alcaraz no supere las semifinales. Es una ecuación complicada, pero no imposible. El problema para Sinner no es solo matemático, sino también físico. En París se le vio sólido, sí, pero también con señales de desgaste. El propio jugador admitió que necesitaba 2 días de descanso tras la final, reconociendo que la temporada ha sido larga y exigente. Y no es para menos, ha jugado más de 80 partidos en 2025, con una carga física y emocional enorme. Su cuerpo empieza a acusar el esfuerzo, especialmente después de los calambres y molestias musculares que ya lo afectaron en Shanghái y Viena. Alcaraz, por su parte, llega con una mezcla de frustración y oportunidad. Su eliminación prematura en París fue un golpe duro, tanto por el resultado como por las sensaciones, pero el murciano llega fresco a Turín, sin grandes lesiones y con la motivación de saber que depende de sí mismo para cerrar el año en lo más alto, y eso no es poca cosa, a diferencia de 2023, cuando las lesiones lo apartaron en el tramo final, o de 2024, donde el cansancio le pasó factura. Este 2025 ha sido el año en el que Carlos Alcaraz ha aprendido a gestionar sus picos de forma, ha elegido bien los torneos, ha mejorado su preparación física y ha demostrado que cuando está centrado, su nivel es prácticamente imparable. Solo hay que mirar los números. Campeón en Roland Garros y US Open, 2 Grand Slams que definieron su madurez. Título en el ATP 500 de Tokio, donde mostró una versión arrolladora y una regularidad que lo ha mantenido en el top mundial durante toda la temporada. Pero más allá de los títulos, lo que realmente define este cierre de año es la batalla psicológica. Sinner juega con la presión de defenderlo todo, puntos, títulos, expectativas. Alcaraz, en cambio, tiene la libertad del cazador, esa sensación de llegar desde atrás, con la posibilidad de atacar, suele sacar su mejor versión. Ya lo vimos en el US Open, cuando venció a Sinner en una final que muchos describen como el mejor partido de la temporada. Además, el escenario de Turín tiene un valor añadido. Será la primera vez que ambos se enfrenten en suelo italiano con tanto en juego. El público apoyará con fervor a Sinner, pero eso también puede volverse un arma de doble filo. El murciano ha demostrado más de una vez que rinde mejor bajo presión ajena, cuando el ambiente es hostil o el ruido se vuelve parte del desafío. Y no podemos olvidar el contexto reciente. En los últimos 2 meses, el circuito indoor ha sido un calvario para muchos jugadores, con temperaturas extremas, humedad y un calendario que no da respiro. Tanto Sinner como Alcaraz han reconocido lo exigente que ha sido la gira asiática, especialmente con torneos en condiciones durísimas como las de Shanghái, donde ambos sufrieron mareos y calambres por el calor. Todo eso suma en este tramo final. El cuerpo empieza a pasar factura, las piernas pesan más y la cabeza se convierte en la clave del éxito, y en ese terreno tanto Sinner como Alcaraz son auténticos gladiadores. Por eso, aunque las matemáticas parezcan favorecer al español, nadie se atreve a dar por cerrado el desenlace, porque si algo ha demostrado este 2025 es que el tenis moderno no entiende de lógica, sino de momentos, y en Turín cada punto puede ser el que cambie la historia. Lo que está a punto de ocurrir en Turín no es solo un cierre de temporada, es el capítulo final de una historia que lleva escribiéndose todo el año, una historia de rivalidad, de talento, de resiliencia y sobre todo de equilibrio, porque Sinner y Alcaraz no solo se disputan un número en un ranking, se están disputando algo mucho más grande, el control de una generación. El italiano llega con la etiqueta de invencible, ha ganado 2 títulos en 7 días, domina en pista cubierta con una autoridad que no se veía desde los tiempos de Federer y Djokovic, y ha demostrado que su tenis puede resistir cualquier presión, pero también llega cansado, con el cuerpo avisándole de que el límite está cerca y con la carga mental de defender más puntos que nadie. Alcaraz, por el contrario, llega con el orgullo herido. Su derrota en París no solo le costó el número 1 temporalmente, también le recordó que el tenis no perdona. Sin embargo, ese tipo de golpes son los que lo hacen más peligroso. Cuando todos dudan, cuando parece que la historia se le escapa, aparece el Alcaraz más feroz, el que juega con rabia, con pasión,
con esa energía casi adolescente que lo ha convertido en el jugador más eléctrico del circuito. La situación, paradójicamente, beneficia al español, porque no tiene nada que perder y mucho que ganar. Sabe que si juega su mejor tenis, el número 1 volverá a ser suyo, y también sabe que más allá del ranking, esta es una oportunidad para reafirmarse como el referente absoluto del tenis moderno. En cambio, para Sinner, Turín es un examen. El público estará de su lado, las expectativas también, pero el margen de error será mínimo. Jugar en casa puede ser un impulso o una carga. Cada punto perdido se sentirá como una grieta en su fortaleza mental y cada victoria será celebrada como una hazaña nacional. El equilibrio entre la gloria y la presión nunca había sido tan frágil, y mientras ambos se preparan, el resto del mundo observa con la misma fascinación que hace años generaban Federer, Nadal y Djokovic, porque esta rivalidad tan diferente, tan moderna, tan humana, ha devuelto al tenis esa magia que muchos pensaban perdida. Un duelo de contrastes perfectos. Alcaraz, el instinto y la emoción. Sinner, la calma y la precisión. Uno juega como si quisiera comerse el mundo, el otro como si ya lo tuviera dominado. Pero si algo los une, es la mentalidad. Ambos son perfeccionistas, ambos se exigen más de lo que el cuerpo aguanta, y ambos parecen entender que el número 1 no es un destino, sino un proceso. Una carrera sin fin, donde lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Gane quien gane en Turín, el 2025 quedará grabado como el año en el que se consolidó la nueva era del tenis mundial, un año que ha tenido de todo: lesiones, sanciones, récords, épicas y redenciones, y que ha confirmado lo que muchos ya intuían, que el futuro del tenis no necesita comparaciones con el pasado, porque ya tiene sus propios protagonistas. Si Sinner termina en lo más alto, será la consagración de un jugador que ha aprendido a transformar la disciplina en arte, que ha superado las sombras y que ha convertido la frialdad en su mayor virtud. Si Alcaraz lo logra, será la confirmación definitiva de que su talento no fue un destello, sino el comienzo de un dominio duradero, un dominio construido con pasión, esfuerzo y una madurez cada vez más visible. De un modo u otro, el tenis gana, porque lo que se avecina en Turín no es una final más, es el símbolo de un cambio generacional, el punto de inflexión entre el presente y el futuro, y aunque el trono cambie de manos, una cosa está clara: el reinado de Sinner y Alcaraz apenas acaba de comenzar. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Quién crees que terminará el año en lo más alto del tenis mundial? ¿Será Jannik Sinner capaz de resistir la presión en su tierra y mantener el número 1 con una temporada casi perfecta? ¿O será Carlos Alcaraz, que llega con hambre de revancha y con el destino en sus propias manos para recuperar el trono? El desenlace está a punto de escribirse y lo viviremos en Turín, donde cada punto puede cambiarlo todo. Porque el tenis, al final, no solo se trata de fuerza o talento, sino de carácter, de mentalidad y de saber quién soporta mejor el peso de la historia cuando la presión lo devora todo. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber a quién ves cerrando este 2025 como el número 1 del mundo. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos sobre esta batalla que está marcando una nueva era en el tenis mundial. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando el presente, el futuro y los momentos que están escribiendo la historia del tenis.